Domingo segundo de Adviento y estamos en este tiempo de preparación para la venida del Señor, para preparar nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a recibirlo. Meditemos lo que la liturgia nos ofrece el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 11. Dice así: saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas. Y el león comerá paja, lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erigirá como emblema para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 71 nos hace cantar: Señor, que venga a nosotros tu reino. Señor, que venga a nosotros tu reino. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Señor, que venga a nosotros tu reino. Señor, que venga a nosotros tu reino. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Dice así: hermanos, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes, para la gloria de Dios. Porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos
glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice: yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12. Dice: en aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecturas maravillosas que hoy nos ofrece la liturgia nos hacen sobre todo tener bien en el centro, ¿no?, esta esencia que hace a todo el tiempo de Adviento, estas 4 semanas. Ya del Evangelio de San Lucas, si bien lo estamos siguiendo a Mateo en este ciclo A, Lucas, por ejemplo, en el capítulo 3 nos dice, y se lo toma como antífona del Aleluya, dice: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Todos los hombres verán la salvación de Dios. Es decir, nosotros estamos llamados a la conversión. Ese es el centro del mensaje del Adviento, de la espera. Es decir, adentrarnos en nosotros, como veníamos meditando estos días, para poder sacar de nosotros aquello que nos hace faltos de peso a los ojos de Dios, aquello que nos hace temblar frente a la presencia del Señor que viene como juez, ¿no? Si bien meditamos hasta ahora, hasta el 16 más o menos, en esta primera quincena del mes de diciembre, estos primeros días del Adviento, en esta segunda venida del Señor que viene como juez. Y fíjense cómo Juan el Bautista, en el Evangelio, tal como nos lo plantea Mateo, gritaba sin tener reparos, sin tener respetos humanos de los que hoy sí se tienen. Hoy muchas veces la verdad es callada y muchas almas que necesitan ser reprendidas y que necesitan ser advertidas y que necesitan ser amonestadas, aún por los pastores del pueblo de Dios, no lo son. No lo son porque a veces se tienen hoy en día con todo esto de lo que yo crea, eso está bien, y que este secularismo que hay en el mundo, implantado con tantas ideologías y de que nadie se puede meter conmigo y que lo que yo haga está bien. Sí. Momentito,
en la iglesia no podemos dejar que esto también nos invada. Quien se confiesa cristiano y se confiesa seguidor de Jesucristo, por tanto, está abierto a recibir correcciones. Tenemos que estar abiertos a que un hermano nuestro tome cuidado de nuestra alma y que si ve que nosotros estamos haciendo algo que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, con los santos mandamientos, nos reprenda, nos advierta, nos haga prender luces. Por eso es que San Pablo dice en esta carta a los romanos, dice, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia, dice, y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. No es fácil ser cristiano. Necesitamos constancia y consuelo continuamente en nuestro camino de conversión diario, hasta que el Señor nos llame, o venga, lo que sea primero. Todos los días necesitamos su consuelo y la constancia como don, como virtud, para seguir adelante. Y por eso necesitamos de los hermanos que nos ayuden y nos amonesten y nos adviertan y nos ayudemos unos a otros en este camino de conversión para ir mejorando. Por eso San Pablo dice aquí, ha sido escrito todo lo que tenemos en las Escrituras para constancia y consuelo nuestro, para que mantengamos la esperanza en los tesoros de gloria que nos vienen. Dice, sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes. ¿Y cómo nos acogió Cristo? ¿Aceptando todas las barbaridades que queramos hacer? ¿Acaso Cristo nos acogió a nosotros, pretendiendo nosotros vivir una vida de libertinaje, no de libertad de los hijos de Dios, sino de libertinaje y por lo tanto de esclavitud en el pecado? ¿Así nos acogió Cristo? No. Cristo continuamente, cuando estuvo acá y ahora que se mantiene a través de su palabra, amonestándonos y a través de sus ministros, también nos llama a la conversión. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Él es el reino de los cielos que ya se ha hecho presente en medio de nosotros y que si vivimos unidos a Él ya lo vivenciamos. Pero cuidado con cerrar nuestra boca y no advertir al hermano que vemos que está yendo por un precipicio a la perdición de su alma. Lo mismo aceptemos que otros nos corrijan a nosotros. Sean acogedores, dice San Pablo, unos con otros como Cristo los acogió a ustedes. Cristo no acoge el pecado. Cristo no disfraza el pecado. Cristo no disimula el pecado para quedar bien. Todo lo contrario. Jesucristo viene a traer fuego a la tierra. Y dice Él cuánto desearía que estuviera ardiendo. Es ese fuego por el cual se purifica lo que está manchado. Ese fuego que permite crecer espiritualmente al individuo. Ese fuego que permite que el alma se prepare y viva en la presencia de su Señor, unida a su Señor. Y por eso necesita de nosotros y necesita que otros también nos amonesten a nosotros para que en este camino nos acojamos unos a otros como Él nos acogió, como dice San Pablo, para ayudarnos a ganar la vida eterna con constancia, dice, y con consuelo que nos viene del Espíritu Santo para poder mantener viva la esperanza. Porque si Él se tarda, como dirá San Pedro en una de sus cartas, no es porque Él no quiera venir ni porque no vaya a cumplir lo que ha dicho, sino que Él se tarda porque quiere que más sean los salvados. Y dice acá San Pablo también, les aseguro que Cristo se hizo servidor para confirmar la fidelidad de Dios. Se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Dios había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura.
cuando dice te alabaré en medio de las naciones. Es decir, Él viene como cumplimiento de las promesas al pueblo judío, sí, pero de ahí se expande a todo el pueblo de Dios, es decir, a todo aquel que quiera hacerse parte del pueblo de Dios. Y por eso dice, alabaré tu nombre en medio de las naciones, porque ya a partir de que el pueblo judío lo recibe, Él se hace presente a través del pueblo judío y a través de las promesas que Dios da al pueblo judío, pero no se queda ahí. Vayan a todo el mundo. Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es el mandato que nos dio antes de ascender a los cielos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin. Pero debemos permanecer unidos a Él entonces y pedir más que nunca durante este tiempo del Adviento nuestra conversión, para que de esa forma, como dice acá Juan, ¿no? Él, por ejemplo, cuando veía a esta gente, dice, él veía que se acercaban, ¿no? Fariseos. Y entonces les dijo, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? ¿Ven? Juan no disimulaba lo que estaba viendo. Al contrario, los amonestaba, les decía, miren, ustedes están haciendo mal, ¿eh? Produzcan frutos de una sincera conversión, y esto nos lo dice hoy a nosotros también, ¿eh? Produzcan frutos de una sincera conversión y no se contenten con decir, tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras también puede hacer surgir Dios hijos de Abraham. Hoy nos podría decir, no se contenten con decir, yo voy a misa los domingos. No se contenten con decir, yo estoy en el Presidium y administro todo lo que es la parte de la Legión de María en el Presidium donde estoy. Soy presidente del Presidium. Soy presidente de Acción Católica. Soy sacerdote, soy consagrada, soy religiosa, soy monja. No se contenten con decir, lo conozco. No basta con decir, lo conozco. Basta con cumplir. Hay que cumplir la voluntad del Señor. Hay que vivir en los mandamientos del Señor. Hay que hacer vida el Evangelio del Señor y poner por práctica aquello que el Señor nos instruye a través de su palabra cada domingo. Y si es posible, y podemos tener acceso a su palabra todos los días de nuestra vida. Que en 3 años, como está organizado las lecturas de la misa, en la liturgia católica se puede alcanzar prácticamente el 100% de la Biblia, de la lectura de la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces corramos por este camino de conversión, seguros de que el Señor lo que más quiere es eso, que nosotros advirtamos lo que está mal en nosotros para Él ayudarnos, con su consuelo, con su gracia, como dice acá, con constancia, como dice San Pablo, acogiéndonos unos a otros, ayudándonos unos a otros como Cristo nos acoge, como Cristo nos ayuda, como Cristo nos amonesta, que es un poco el ejemplo que vemos de lo que hace Juan el Bautista en el Evangelio. Los amonesta y les dice, produzcan frutos sinceros de conversión. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y el árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, dice Juan. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo y Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Él limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Es decir, la paja lo que no dio fruto. En cambio el trigo, el fruto, lo recoge en el granero. Entonces pidamos al Señor que a través del Espíritu Santo, así como también la primera lectura, a la que no hemos hecho mención todavía, nos dice, ¿no? Nos habla de este Señor que viene, ¿no? Y que dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, que es él es ese vástago del tronco de Jesé. Él viene de la familia de David, como lo predecían, por eso Isaías lo dice, es un retoño que brota de sus raíces, y sobre él reposará el Espíritu del Señor,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, es decir, de conocimiento del Señor, de sabiduría, de saber cuál es la voluntad de Dios, de consejo y de fortaleza, de consejo porque permite aconsejar a los demás cuando vemos que están en un mal camino. Aconsejarnos los unos a los otros. Espíritu de fortaleza, fortaleza para no caer en el pecado. No es la fortaleza de agarrar un árbol, ¿no? Es la fortaleza interior, la fortaleza espiritual, de no caer en pecado, de mantenernos firmes a la fe, de defender la fe con integridad. Espíritu de ciencia, que comprende los misterios de Dios. Y de temor del Señor, que ya en algún momento lo hemos explicado, el don del temor del Señor no es tenerle miedo a Dios, sino amarlo a Dios de tal forma que tememos ofenderlo. A tal punto que dice acá Isaías, y lo inspirará el temor del Señor. El amor del Señor nos inspira. Cuando uno ama a Dios, esa es la fuente motora, inspiradora. Por eso Él dice, el que me ama será fiel a mi palabra, cumplirá mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a Él y en Él haremos morada. Porque cuando uno ama a Dios, como Él nos pide en el mandamiento número 1, amar a Dios sobre todas las cosas, ese amor a Dios es el que hace que uno pueda vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Solitos no, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro bautismo y que es el que nos puede llenar de esto, ¿no? De lo que tenía Jesús. Sabiduría, inteligencia espiritual, a eso nos referimos, espíritu de ciencia y de temor del Señor, y que nos inspire ese temor del Señor, fortaleza y consejo para poder aconsejarnos entre nosotros y ser fuertes de espíritu para resistir a la tentación, no caer en pecado y defender la integridad de la fe. Dice, la justicia y la fidelidad lo ciñen. Él está vestido, revestido de justicia y de fidelidad. Nuestro Dios es un Dios justo y es un Dios fiel. Por eso dice, el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y a ese Dios que viene y que es nuestro Señor y que su Espíritu habita en nosotros para que nosotros nos podamos preparar y estar siempre unidos a Él hasta su venida, ese es el Señor a quien se le ha confiado el juicio del que habla Juan el Bautista cuando dice el hacha está puesta ya a la raíz de los árboles, produzcan frutos de conversión. Y San Pablo que nos habla que nos preparemos, ¿no? Que nos preparemos porque dice, a ejemplo de Cristo Jesús, para que ustedes, dice, con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios. Es decir, con nuestras obras, no solo el canto, glorifiquemos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y por eso es que el Salmo nos hace reconocerlo a Él como Rey, ¿no? Dice acá que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, dice el Salmo. Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que Él gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Señor, que venga a nosotros tu reino. Que venga, Señor, tu reino a permitirnos cambiar, a permitirnos mejorar, a permitirnos ser fieles seguidores tuyos, testigos tuyos en este mundo que tanto procura olvidarte, Señor, teniendo espíritu de fortaleza, de ciencia, de piedad, de temor de Dios, de consejo, de sabiduría.
ese espíritu que nos permita ser fieles y justos como vos, vivir en santidad y en justicia, Señor, ayudando también y dejándonos ayudar por nuestros hermanos en el camino de conversión, no disimulando tu voluntad para no quedar mal, sino advirtiendo a los que están mal y dejando que nos adviertan otros cuando estamos mal. Que nuestra única meta sea salvar las almas, Señor, nuestras almas y las de aquellos que nos pones a nuestro alcance. Señor, que venga a nosotros tu reino. Ven, Señor Jesús, toda la gloria para Él. Amén.